Descargo de responsabilidad, no soy propietario de la franquicia de Overlord ni de Gate. Este fanfic se puede encontrar en fanfiction por su creador Oblivon 2991. Bueno, empecemos. Capítulo 29. La ruleta de Rondel parte 1. ¿No es esto, no sé, un poco peligroso? Itami miró a su alrededor preocupado. Quiero decir, ambos pueden lastimarse gravemente. Es un duelo, ¿no es bastante obvio? Todos alrededor miraron al hombre con ligera irritación. Raiden-san, ¿no estás un poco preocupado por ellos? Auge. Las calles se convirtieron en un desastre bajo la lucha de las dos hermanas. Y ahora, muchos cráteres decoraron el suelo alrededor de los dos. En realidad no, ¿por qué preguntas? Es solo que, Itami se mordió el labio mirando a las hermanas pelear. Obviamente, ambos tuvieron una buena cantidad de golpes. Era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos hiriera al otro, esta vez seriamente. Es cierto, Mimosa había explicado que siempre era así como los magos de Rondel resolvían sus problemas. Aún así, esperaba más de las personas que vivían en la llamada Ciudad de la Sabiduría. ¿Una obra de lógica o algo similar? Pero esto era demasiado simple para su gusto. Esperaba más. ¿Cuánto tiempo durará esto? Itami se preguntó en voz baja, y de inmediato recibió la respuesta. Por lo general, hasta que sus escudos colapsan. Mirando a su alrededor, fue un elfo de aspecto aburrido quien no estaba lejos de ellos que había respondido. Su cabello era rubio, pero en comparación con un elfo, se veía bastante, como deberíamos decir. Llanura. Al menos en comparación con un elfling normal. Oh, gracias, con eso, Itami continuó mirando la batalla, mordiéndose los pulgares preocupado. Auge. Un nuevo cráter apareció en la plaza, y del polvo, la hermana mayor corriendo hacia adelante. Su ropa era incomparable, una delgada capa de un campo translúcido que la rodeaba. Maldición. Quédate, ¿quieres? Mientras Arpeggio usaba su magia basada en bolas y mineralogía para ganar ventaja, Lelei usó su bastón y todas las cosas que había aprendido durante su estadía con Kato. Naturalmente, la niña también había encontrado utilidad en todas las cosas que había aprendido durante su viaje con estas extrañas personas. Todo esto lo utilizó para derrotar a su hermana y vengarse después de su humillación. Te atraparé esta vez, Alfie. Su ropa blanca, prístina, todavía estaba manchada con la sopa rojiza. Pero, curiosamente, no se veía nada de suciedad con una batalla tan acalorada. Alrededor de su cuerpo, el mismo escudo translúcido parpadeaba de vez en cuando. No parece que los dos podrían estallar el uno al otro en cualquier momento. Y todas las personas a su alrededor, ¿no es un poco peligroso estar tan cerca? De hecho, todo el público comenzó a crecer y crecer. Cada vez más personas se reunieron para presenciar el choque de las hermanas. Cada vez más se reunieron para hacer sus apuestas y babear sobre las dos chicas luchadoras. Principalmente en las curvas perfectas de Alfie que se balanceaban salvajemente bajo el calor de la batalla. Mi. Esto me recuerda a mis años más jóvenes. Los jóvenes siempre son tan ardientes. Colocando su mano sobre su mejilla, la expresión de la vieja sabia se suavizó, recordando su juventud, las aventuras que ella y Rory habían compartido, y sus muchos duelos bajo los cuales ella causó una gran destrucción a cualquiera que la molestara. De hecho, era tan ardiente. Oh, pobre Kato y el resto, me pregunto cómo les va ahora. Itami y las personas que la escucharon murmurar solo podían sudar, retrocediendo un poco. Por la estatura y la actitud tranquila de la anciana, era difícil imaginarla con el atributo ardiente. Rory, como un buen juez, y el jardinero designado por su dios, observaba el partido en la primera fila siempre vigilante, asegurándose de que ninguno de los lados pudiera hacer trampa de ninguna manera. Su dios podría haber sido el maestro de la muerte, la locura, la violencia, la guerra y la oscuridad, pero también era un dios legítimo que odiaba los engaños y los actos despectivos. Era en contra de su naturaleza permitir que tales cosas sucedieran, y como su enviado en este mundo, era su tarea asegurarse de que tal cosa no pudiera suceder en su presencia.
Esperemos que esto traiga resultados, no tienes que preguntar. Después de la lucha momentánea al comienzo de la batalla, la pequeña maga con el cabello azul plateado comenzó a ganar ventaja, empujando cada vez más a su hermana con su excelente uso del medio ambiente, y sus nuevas habilidades aprendidas. Maldita sea. Arpegio maldijo, huyendo de otra explosión de aire comprimido. Auge. Si esto sigue así, seguramente perderé. Maldita sea. Ese maldito mocoso. Cuchillas de viento. Lelei movió su muñeca con elegancia, lanzando su magia de nivel 1, y varias ondas de aire comprimido arruinaron el suelo en el siguiente momento. Su hermana apenas pudo evadirlas. De hecho, en tan poco tiempo, ella había podido aprender incluso un hechizo de nivel 1. Para cualquier otra persona, llegar a este punto puede haber tomado meses, incluso algunos años. Este logro mostró cuán talentosa era. Por supuesto, la bendición de su adorada deidad también ayudó a recoger las cosas a un ritmo acelerado. Naturalmente, en el sistema mágico basado en niveles, con cada nivel, el aprendizaje tomó más tiempo y se necesitó más esfuerzo para lanzar un hechizo. Para la mayoría de las personas, el nivel 2 era el pináculo que podían alcanzar. Por lo general, solo las personas verdaderamente talentosas o bendecidas podían superar ese punto y alcanzar el nivel 3. El nivel 4, 5 contaba el reino de los héroes, que muy pocos podían alcanzar. El nivel 6 era para leyendas. Encima de eso había un patio de recreo místico. Incluso Flooder bajo sus casi 500 años solo podía subir al nivel 7 sin rituales serios. Y esto después de que su maestro le dio los libros necesarios y su bendición para llegar a ese punto. Otros, sin importar cuán duro aprendieron o entrenaron, nunca pudieron lanzar ni siquiera un hechizo de nivel 3. Aunque su rostro era completamente apático, en el fondo estaba enojada y, una vez, decepcionada, o era frustración. ¿O todo lo anterior? Honestamente, ella no lo sabía con certeza. En este momento, surgieron demasiadas emociones para decidir cuál sintió Lelei en este momento. ¿Cómo podría su propia hermana hacerle esto? ¿Cómo se atreve ella? Probablemente arruinó su oportunidad de participar en la evaluación de Sage. Con su ropa blanca manchada de sopa rojiza, nadie la tomaría en serio, ni los jueces le permitirían participar. Si no hubiera tenido varios días más antes del examen, probablemente habría matado a su hermana de inmediato por un repentino estallido de ira. Maldita sea Alfie. Sin embargo, ella lo sabía. Tal vez ella había ido demasiado lejos. Quizás fue su culpa. Su hermana estaba en mal estado antes, con su elección de camino, su estilo de vida tenso, ya estaba lo suficientemente agobiada, y luego Lelei llegó con todo su éxito, todo lo que se había ganado tan joven. Sí, la había empujado con fuerza, demasiado fuerte. La había empujado sobre la línea. ¿Fue su éxito la causa de todo esto? Tal vez, ella no estaba segura. Alfie siempre fue un poco inestable emocionalmente, por el contrario, Lelei solía ser apática hacia la mayoría de las cosas que realmente no despertaron su interés. O simplemente, era demasiado buena para contenerse. Incluso ella no estaba segura de cuál. Sin embargo, justo ahora Lelei no podía olvidar lo que su hermana había hecho con ella. Era su sueño convertirse en un sabio, y con esto, Alfie probablemente le había robado la oportunidad de convertirse en uno de los sabios más jóvenes, si no el más joven, en la historia de Rondel. Si no ganaba ahora, si no recuperaba su honor como candidata sabia, si fallaba ante la gente de Rondel y sus nuevos amigos, su oportunidad de mostrar sus resultados se pospondría durante los próximos años. Aunque podía esperar, ya que muchos sabios solo llegaron a este punto en las últimas etapas de su vida, no era su intención hacerlo. No si estaba en juego la oportunidad de obtener una tutela remunerada en el reino hechicero, ni si su honor estaba en juego. Sonido metálico. El sonido del aire rompiéndose resonó por la calle cuando las aspas de aire comprimido fluyeron continuamente por el aire, y los escombros llovieron del cielo como un monzón. Con oleadas de sus bastones para defenderse de un ataque, evadir y luego cortar horizontalmente, los ataques de ambos bandos chocaron entre sí en el medio. Solo han pasado unos años, pero has crecido bastante. Esta túnica blanca no es para mostrar, ya sabes. Palabras audaces.
Mira si no te arranco los puntos de sutura de tu ropa. Después de eso, ambas partes aumentaron su apuesta y su potencia de fuego. Los rayos de luz desviados se extraviaron y chamuscaron los aleros de las casas cercanas. Varios trozos de escombros de piedra se dispersaron entre la multitud, que les provocó aullidos. El hecho de que nadie hubiera resultado herido fue un milagro, lo que parecía ser una prueba de que las personas que miraban eran en realidad magos. Parece que están fuera de control. Trozos de piedra destrozada cayeron del cielo como balas, haciendo que Itami volviera a ponerse el uniforme. Curiosamente, las otras partes a su alrededor ni siquiera se estremecieron. Muy probablemente porque estaban acostumbrados al choque de la batalla. Tantos recuerdos, sonrió Raiden, sacudiendo la cabeza, y Ulbert a su lado solo le palmeó el hombro. ¿Te estás volviendo sentimental? Solo un poco. Su atención se dirigió a una figura encapuchada, extrañamente familiar en la multitud por un momento. Un hombre con rasgos estoicos y cabello negro bien cortado observó la batalla en medio de la gente con los ojos muy abiertos, aunque sus rasgos lógicos permanecieron todo el tiempo. La gente común no podía ver, pero con la visión divina de Raiden que ella reconoció de inmediato, el hombre no solo estaba fuera de su lugar, sino también de su planeta y, lo que es más importante, de su tiempo. ¿Eso es, señor Spock? Sí, la cara del hombre definitivamente se parecía al famoso vulcano de una serie específica de ciencia ficción. ¿Dijiste algo? Nada, solo mira el partido, tengo un mal presentimiento. En la multitud, el hombre murmuró en un extraño dispositivo. Capitán, esto está empezando a volverse peligroso. La humedad en el aire cristalizó en carámbanos, cuyas puntas afiladas brillaron a la luz mientras volaban de un lado a otro. Algunos de ellos apuñalaron las paredes cercanas, y su yeso se desmoronó y cayó. Lo primero que aprenden los magos de la escuela Lindon es la magia defensiva. Por lo tanto, en la mayoría de las batallas de hechizos, ambos bandos se apresuran a ver quién puede romper las defensas del otro primero. Sin embargo, los dos tienen un poder de ataque y defensivo muy alto. Lelei ha crecido tanto que apenas puedo reconocerla. Mimosa explicó, recordando su mejor momento. La verdad era que ambos habían ejercido todas sus habilidades, y la presión aumentaba por segundos. Dicho esto, todas las personas tenían sus límites. Y en cierto punto, ambos dejaron de moverse. Jadeaban y, con cada respiración, lanzaban un hechizo de ataque, antes de levantar sus bastones pesados y usar toda su fuerza para lanzar una barrera defensiva. Y luego, un sonido como un enorme bulto de metal golpeando algo más hizo eco a su alrededor, levantando una nube de polvo. ¿Es esto lo que quieren decir con un genio? Maldita sea, Alfie apretó los dientes y dio un paso adelante. Era evidente que ella estaba en desventaja desde el principio. Cuando se trataba de lanzar un hechizo, obviamente era inferior en comparación con su hermana. Y bloqueando las balas del viento, su yeso solo tomó mucho más esfuerzo de lo habitual. Estaba al borde del colapso, solo de su voluntad de hierro todavía podía ponerse de pie y podía luchar. Aunque ahora, gracias a su construcción más fuerte, comenzó a ganar ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Esta ventaja comenzó lentamente para igualar las cosas con Lelei a pesar de su técnica. La primera mitad de esta batalla fue como un duelo entre dos caballeros, golpeándose el uno al otro con todas sus fuerzas. El hecho de que hayan llegado hasta aquí fue un testimonio de un choque de fuerza contra fuerza y voluntad contra voluntad. Sin embargo, si continuaban arrastrando la pelea así, la diferencia en su respectiva fuerza y cansancio pronto se aclararía. Alfie atacaba cada vez menos, mientras defendía cada vez más. En esta situación intensa, Itami sintió que era hora de tratar de detenerlos. Con eso, se volvió hacia Rory, el árbitro, y se aventuró. Rory, ¿qué deberíamos hacer ahora? Creo que su determinación va a llevar esta pelea a una etapa peligrosa. Tal vez tengas razón. Pero esperemos un poco más, o la disputa de la hermana se mantendrá para siempre. Mira, el partido aún no se ha decidido. Alfie todavía está buscando la oportunidad de dar un contraataque decisivo, mientras que Lelei, quien confía en su victoria, está esperando la oportunidad de terminar la pelea en un solo movimiento. Sí, observándolos de cerca, Itami comenzó a entender lo que Rory quería decir. La batalla no había terminado.
Cualquier lado aún podría ganar. Pero todavía está bien. Itami se cuestionó a sí mismo, pero antes de que pudiera agregar su propia mente y preguntarle a Rory, Raiden se acercó a la niña y le susurró algo al oído. La cosa que Rory solo asintió con una expresión severa. ¿Qué pasa? Puede que tengamos un problema, susurró Raiden, haciendo sutiles signos militares con la mano y señalando varios lugares con sombra. Itami no tenía idea de cómo Raiden sabía que esas señales con las manos uniformadas en todas partes en la Tierra, podría haber estado en su propio mundo, era lo mismo, pero ahora era útil. Mirando hacia las direcciones puntiagudas, de inmediato reconoció las sombras que se movían extrañamente, y algunas personas encapuchadas se movían sospechosamente hacia los competidores. ¿Qué quieres que haga? Notifique a los demás, sutilmente. Una vez que llegue el momento, Ardyn y yo nos aseguraremos de que todo salga bien. O lo más suave posible. Asintiendo, Itami siguió su propio camino, pero ya era demasiado tarde. En el momento siguiente, las figuras encapuchadas aceleraron sus pasos, casi llegando a las líneas del frente de la multitud, lentamente tirando de sus cuchillos bañados por una luz extraña y empapados en veneno. Era evidente, habían reconocido que las cosas no irían tan bien como se había planeado, y era hora de iniciar el plan B. Esto no es bueno, Ardyn se colocó detrás de uno de ellos, pero extrañamente, la figura no dijo nada. En lugar rubor. Cortando hacia él rápidamente, el hechicero oscuro saltó hacia atrás. Empujar. Un estallido de poder dejó su mano, alejándose de la figura encapuchada de inmediato, haciendo que todo un edificio se derrumbara sobre el atacante. ¿Qué es esto? Siendo la multitud miraba intensamente a los competidores, solo después de varios segundos después, reconocieron el ataque de las personas encapuchadas. El rey hechicero envía sus saludos. Como muchos fanáticos, las figuras encapuchadas irrumpieron hacia adelante, apareciendo entre la multitud, apareciendo en los techos con arcos de aspecto simple que sostenían flechas brillantes. Todos dispersos. Itami rugió y se produjo el caos. La gente comenzó a huir de izquierda a derecha, todos y cada uno de ellos buscando salvarse, solo unos pocos magos capaces dispuestos a luchar y defender a los demás. De hecho, Rondel era la ciudad de los magos y la sabiduría. No la ciudad de los valientes o los guerreros. Muchos magos solo se concentraron en sus estudios, rara vez luchando en una batalla real. Solo de vez en cuando se peleaban entre ellos. En tales ocasiones, al igual que ahora, la multitud se reunió para babear ante la destrucción que se avecinaba. Pero incluso entonces, si se trataba de su vida, los magos como individuos sofisticados preferían escuchar su instinto de supervivencia en lugar de hacer lo que haría un héroe. La mayoría de ellos no eran cobardes, por supuesto, pero preferían preservar su vida, como haría cualquier ser racional. Por lo general, los guardias patrullaban alrededor. Pero ahora, de alguna manera estaban desaparecidos. Tal vez, solo tal vez algo había distraído su atención y no podían llegar a este lugar a tiempo. Le leí. ¿Qué pasó? Al escuchar el grito aterrorizado de su hermana, al ver el caos a su alrededor, el pequeño candidato sabio reconoció de inmediato, algo no estaba bien. Estaban bajo ataque. Alfie, tenemos que salir. Cuidado con Lelei. En el último momento, Arpeggio empujó a su hermana fuera del camino, y una flecha de aspecto perverso le atravesó la espalda, deteniéndose a solo unos milímetros de su pecho. Alfie. Ugh. Alfie. Gracias a la larga pelea y su estado de agotamiento, el escudo de Arpeggio había sido roto por una flecha encantada de inmediato, perforando por completo su pecho. E inmediatamente, la niña se derrumbó, una rica sustancia roja que abandonó su cuerpo. Temblando, nunca antes había sentido tanto dolor. Era como si alguien la estuviera quemando viva. En el techo, una persona encapuchada gruñó maldita sea. De las varias ráfagas de fuego que se le acercaban. Con su posición comprometida, el asesino se vio obligado a retirarse. Sin embargo, estaba satisfecho, asesinar al pequeño mago y a varias personas clave era un objetivo secundario. No se puede evitar. El objetivo principal está completo. Saldré de aquí. Con eso, el asesino saltó, desapareciendo entre la multitud. Alfie. Alfie.
Lelei gritó desesperadamente, sacudiendo el cuerpo lentamente muriendo de su hermana. En la multitud, a la derecha y a la izquierda, los encapuchados comenzaron a matar a las personas sin cuidado, las flechas caían del cielo. Perforar, asesinar y matar a aquellos que no estaban protegidos por alguna barrera o fueron golpeados desafortunadamente. Sus cantos resonaron cada vez más fuerte con cada momento. Mata a todos. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Son indignos para el mundo venidero. De hecho, cualquiera que no fuera un mago, o que fuera demasiado lento para lanzar una barrera, probablemente habría caído de la primera ola de flechas. Barrera infernal. Con un chasquido del dedo de Ardyn, un campo de fuerza infernal emergió sobre la gente, deteniéndose y quemando las flechas en cenizas, quemando a cualquier enemigo que intentara pasarlo con fuerza. Tantos, murmuró Seras, noqueando y neutralizando uno más. Mierda. Constantine maldijo, reconociendo algo extraño. Los movimientos de los atacantes eran inestables, no tan fluidos como cabría esperar de una fuerza de ataque organizada. Y sintió, una especie de magia de control mental emitida por ellos. Susurro. 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 Después de un encantamiento rápido, su visión se expandió y obtuvo más información sobre lo que sucede. Están controlados por la mente. Él gritó. Conocía demasiado bien la naturaleza desagradable del control mental, Constantine y Seras se habían encontrado con este tipo de magia demasiadas veces bajo su línea de trabajo. Lo único que podía hacer era matar a los individuos controlados, eliminarlos, encontrar la fuente y ponerle fin, o disipar el control mental de alguna manera. Desafortunadamente, en el fragor de la batalla, las dos últimas versiones estaban fuera de discusión. El controlador probablemente no estaba en la multitud, y jugar con las cabezas de las personas sin identificar el método adecuado era demasiado arriesgado para intentarlo, además, matarlos no llevaría a ninguna parte. La única opción que quedaba era noquearlos. Intenta no matarlos. Pero era evidente. Los otros también se habían dado cuenta de lo que él y Seras ya habían hecho. Raiden gritó a un lado, informando a todos. Maldita sea. Apretando los dientes, noqueó a otro cultista con túnica. Ardyn. ¿Estás listo? Un momento más. Gritó el señor oscuro. Muchos cultistas lo asaltaron, pero una barrera invisible a su alrededor anuló cada ataque. ¡Oh Dios mío! ¿Qué es esto? Mimosa lanzó un hechizo de sueño y un grupo de arqueros se derrumbó en los techos. Lelei. Necesitas moverte. Gritó Itami, tirando de Lelei con fuerza. La cara de la niña estaba completamente en blanco, mirando a su hermana sangrando lentamente. Alfie, murmuró Lelei, completamente en blanco y congelado. Incluso contra el dragón, no había sentido tanto miedo. Ahora, como su hermana estaba a punto de morir, ella simplemente no podía moverse. Mirando el eje de la flecha que salía del pecho de su hermana, observando la sangre de Arpeggio cubriendo sus manos, solo podía temblar, observando el torpe movimiento de su hermana. Uf. Uf. Alfie observó a Lelei suplicar, orbes llenos de temor la miraban fijamente, su respiración pasaba de la calma a la casualidad y se hiperventilaba, sedienta de aire tan horriblemente cortada de sus pulmones agudos. Itami. Sácala de aquí. Estás en la línea de fuego. Seno saltó ante la chica congelada Itami, lanzando su magia defensiva, con Tuka y Yao no lejos de ellos para defenderse de los atacantes. Barrera divina. Llegó justo a tiempo, porque en el momento siguiente varios cultistas lanzaron su magia, y una línea de hechizos explotó en la barrera sagrada. Explosión. 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 Sus mentes están nubladas, Rory saltó de un corte elegante, noqueando a su oponente con gran elegancia. Embro y Sama estaría decepcionado si los mato en este estado. Lo más probable es que incluso me regañe por enviar tantas almas confundidas en su camino, su santidad. Esta es realmente su mayor preocupación. Yao comenzó a enojarse, noqueando a una enmascarada con el lado opaco de su espada. Su oposición no era tan fuerte, pero sus números aparecieron repentinamente y comenzaron a ponerse peligrosos. Más aún, varios lanzadores mágicos estaban en medio de sus filas, y los techos circundantes estaban llenos de arqueros enmascarados.
Esta fue una emboscada inteligentemente organizada. No había duda al respecto. En el nombre del rey hechicero. En el nombre del rey hechicero. En nombre del imperio, purgaremos a los indignos. Tales cantos similares reverberaron de sus bocas a medida que aparecían más y más en los callejones, tratando sistemáticamente de cortar al grupo, haciéndolos retroceder lentamente. Aunque matarlos no sería un problema, la mayoría de ellos eran personas simples con una expresión en blanco bajo sus capuchas y máscaras. Poner fin a la incursión rápidamente significaría que tendrían que matar a personas inocentes. Incluso si estuvieran dispuestos a hacerlo, el caos era masivo en la plaza. Muchos civiles confundidos también se vuelven locos en el desastre. Había una gran posibilidad de que los confundieran con los atacantes o los golpearan involuntariamente. Esto no es bueno. En la cúpula protectora, Zeno se había formado con su magia de paladín, un suministro constante de personas comenzó a reunirse. Por lo tanto, se vio obligado a expandirlo para poder albergar a más civiles. Por esta razón, las paredes de la burbuja comenzaron a adelgazarse más y más. Y el paladín necesitaba más poder para mantenerlo y mantener la integridad, agotando significativamente sus reservas. Estaba seguro de que podría seguir así por un tiempo y sería capaz de escapar si quisiera, incluso luchar contra todos en la calle si llegaba el caso. El único problema eran todos los inocentes alrededor. Si bajaba las defensas, el enemigo las rompería de inmediato, y si eso sucedía, seguramente saltarían sobre los civiles detrás de él. No podía estar en muchos lugares a la vez después de todo. No era un ser omnipotente o un dios. Qué patético, haciendo algunos movimientos extraños con las manos, solo para ser elegante, Ardyn finalmente preparó su magia. Cálculo mágico. Buscador de magia. Paralizar. Destello. En un instante, una ola arrasó toda la plaza, congelando a todas las personas atacadas con asalto en un radio de varias cuadras. En ese momento, los atacantes se congelaron por completo, cayendo hacia adelante como un ladrillo. ¿Se acabó? Tuca preguntó cerrando, mirando a su alrededor asustada como una liebre, viendo a la gente caer hacia adelante como ladrillos congelados. Constantine. ¿Estás bien? Seraz se acercó al detective sobrenatural, y el hombre simplemente se levantó, terminando la investigación del hombre congelado. Magia paralizante, nada especial, pero apuntar y golpear solo a los objetivos en una multitud como esta, eso es algo que muy pocos son capaces de hacer. Por un momento, miró a Ardyn, quien aparentemente reconoció su mirada, mirándolo con aire de suficiencia bajo su máscara. El ambiente que recibió de la dirección del hombre envió escalofríos a través de su columna vertebral. No es nada. Será mejor que salgamos de aquí antes de que aparezcan más. Tiene razón, Mimosa Dono, ¿conoces algún buen lugar? Preguntó Zeno, en su rostro una expresión preocupada se estableció. Varias gotas de sudor cayeron de sus sienes. Era visible lo preocupado que estaba. Tal vez, respondió el anciano. Hay un lugar, pensar que se atreverían a manchar el suelo de un campo de batalla santificado por mí, Rory. Blasfemo, Raidin-san, gritaron. Lo sé, mordiéndose el labio, había escuchado bastante bien lo que la gente gritaba. Primero, cantaron que el rey hechicero los envió. Luego, algunos de ellos gritaron que fueron enviados por el imperio, agregando varias otras partes. Honestamente, todo esto fue confuso. Alguien movió las cuerdas detrás de escena. Mirando a su lado, quitando la capucha de uno de los cultistas, se reveló una cara familiar. El viejo, de entonces. Una cara anciana apareció y se congeló en un estado en blanco. Sus ojos sabios anteriores estaban llenos de vacío. ¿Graicoaldo? ¿Qué hace el caballero asignado de la princesa aquí? Para la pregunta de Itami, respondió una voz diferente. No solo él, Rory se quitó otra capucha, luego otra. Algunos de ellos los conocían demasiado bien. Algunos de ellos eran mujeres, más precisamente, los miembros de los caballeros de Rosas de Piña. Los miembros de los guardias pretorianos del emperador. Los otros no estaban familiarizados en absoluto. ¿Qué están haciendo los caballeros de la princesa aquí? No, probablemente fue una derrota, una distracción. Alto, estás ahí.
Varias unidades de guardia se apresuraron hacia la pequeña banda, y las personas aún vivas se escondieron detrás de Zeno. De hecho, tuvieron la suerte de haber podido sobrevivir a ese caos. Todos temblaron, incapaces de decidir qué hacer. Alfie. Lelei lloró, abrazando el cuerpo casi frío de su hermana. La niña parecía estar muerta. En ese estado, no era probable que alguien pudiera ayudarla. Su respiración se había ralentizado a un nivel anormal, mirando fijamente hacia adelante. ¿Puedes ayudarla? Ayúdala. Todos miraron hacia otro lado, y Rory colocó su mano sobre su hombro. Lo mejor que podía hacer era rezar por su alma. Embroy-sama tomará su alma. Ella murió una buena muerte. No la toques. Lelei barrió la mano de Rory de inmediato. ¿Qué demonios pasó aquí? Chilló el comandante de las fuerzas de guardia. Era un viejo veterano canoso con la armadura de los guardias de la ciudad. Evidentemente, tenía suficiente después de toda la mierda que había sucedido hoy. Dicha mierda le había impedido llegar hasta aquí después de todo. Fuimos atacados, respondió Mimosa inmediatamente. ¿Por quién? Por cultistas, o más bien, personas con control mental, explicó Mimosa con toda seriedad en su tono. Nadie en las fiestas actuales la había visto así nunca. Todos aquellos con máscaras y capuchas paralizados en el suelo eran nuestros atacantes. Puedes encontrar muchos en los techos y callejones de los alrededores. Mirando a su alrededor, muchas personas habían muerto, incluso más tumbadas en el suelo con una expresión congelada. Control mental. Con tanta gente. Con todo respeto, sabio Mimosa, no seas ridículo. Nadie, excepto los dioses, puede controlar las mentes de tanta gente. Siendo él mismo un mago, el capitán de la guardia sabía muy bien lo que era posible y lo que no era fácil de engañar. Pero todo es verdad, dio un paso adelante Rory. ¿O dices que yo, el apóstol de la gran Embroy, estoy mintiendo? ¿Quieres ser herido por tu sacrilegio? Yo tu santidad. El comandante se sorprendió de inmediato, tragó saliva y luego se arrodilló. E inmediatamente reconoció a Rory. Por supuesto que no. Nunca me atrevería. Entonces, si no estás creyendo a tu sabio, cree lo que dije. Este fue el trabajo de una secta vil. Un ataque coordinado de un enemigo oculto tal vez respaldado por un dios desconocido. Haz tu trabajo. Eita a las personas inconscientes. Luego toma ponerlos bajo custodia para que no puedan dañar a otros. Mis subordinados y yo investigaremos personalmente la situación. Underlings, murmuró Itami con inquietud. Nunca le gustó cuando Rory se refería a él así. Por supuesto, si eso es lo que desea su santidad. Gracias. Obligaré, por supuesto, si necesita nuestra ayuda, simplemente llámenos. Estaremos encantados de apoyar su investigación con nuestra experiencia. Antes de Rory, el digno capitán de la guardia se convirtió en un humilde cordero. La situación actual mostró cuánta influencia tenían los apóstoles sobre incluso las personas mejor clasificadas. Cuánto les temía la mayoría de la gente. Eso es más. Mientras tanto, Raiden se arrodilló al lado de Alfie, investigando su estado y la flecha que la había perforado. Flecha de hechizo envenenado. Muy raro, muy poderoso. Ella probó el veneno cerca de la punta y de inmediato lo reconoció, escupiéndolo en el acto. Veneno del rey basilisco. No es probable que sobreviva, ya había comenzado. Los cuerpos de las personas muertas alrededor ya habían comenzado a convertirse en piedra. El potente veneno del rey basilisco no solo era una toxina mortal que podía dejar indefensos incluso al más fuerte de los hombres, sino que un momento después de la muerte comenzó a petrificar el cuerpo, haciendo casi imposible resucitar a las personas. Solo gracias a que Raiden quitó la flecha y el esfuerzo constante de Zeno para mantener viva a la niña mantuvo en línea las características mortales del veneno. Siendo el rayo era un hechizo, era muy dañino para los magos y los lanzadores de magia. Alfie, Lelei estaba aplastada, sosteniendo la mano fría de su hermana, seguramente moriría si continuaba así. No. Ella no podía aceptarlo. Ella no lo haría. Debe haber habido una manera de salvarla. Ayúdala. Sé que puedes. Ayúdala. Zeno. Eres más competente en curación que yo. ¿Puedes hacer algo?
El hombre sudaba, haciendo todo lo posible para mantener a raya el veneno, la cálida luz envolviendo el cuerpo de Arpegio consistentemente, proveniente de su mano. Desafortunadamente, no puedo, el alma está lista para abandonar el cuerpo. Tal vez si Medirte estuviera aquí, juntos podríamos deshacer el efecto de petrificación. Al observar Arpegio, algunas de sus partes ya habían comenzado a petrificarse, empujándola hacia la insuficiencia total de órganos. Pero solo, mi magia de paladín no es lo suficientemente fuerte. Estoy especializado en defensa, no en curación. Su puño se cerró. Lo siento, no puedo hacer nada más. Tal vez pueda comprarle unas horas más, pero eso es todo. La luz en los ojos de Alfie comenzó a atenuarse lentamente, y los últimos rayos de esperanza comenzaron a desaparecer. Constantine miró hacia otro lado algo triste. La niña era demasiado joven para morir. Pero no era un dios, y después de inspeccionar uno de los cuerpos medio petrificados y analizar el veneno con un hechizo, llegó a una conclusión. Sin los elementos adecuados, no podría hacer nada. Las deidades pudieron haber hecho algo, o convertirla en vampiro podría salvarla. Pero condenar el alma del niño con la condenación eterna, encarcelada dentro de su propia carne, incluso lo más vil no merecía ese destino. Lelei miró hacia otro lado, todavía sosteniendo las manos apenas calientes de su hermana, manos que lentamente se volvieron frías y rígidas. Las lágrimas brotaban de sus ojos sin cesar. Ella maldijo a los dioses. Ella maldijo a este mundo. Ella se maldijo a sí misma por dejar que su hermana muriera de esa manera. Ella haría cualquier cosa. Ella vendería su alma para salvarla. Y el diablo solo necesitaba tanto para actuar. ¡Qué intrigante! Ardyn, ¿puedes hacer algo por ella? Ardyn se acercó al cuerpo, inspeccionándolo con curiosidad. Quizás ponerla en éxtasis y encontrar una manera de eliminar la petrificación, y luego neutralizar el veneno. Ofreció pensar. Desafortunadamente, los métodos necesarios necesitan ingredientes alquímicos costosos. Nada que pueda ahorrar, o que esté dispuesto a sacrificar en este momento por una chica simple. Entonces aléjate de ella. Lelei gritó en ese momento, y cuando quiso alejarlo, el tiempo se detuvo para ella. Una nueva voz invadió su mente de repente. ¿Qué estarías dispuesto a renunciar? ¿Qué estarías dispuesto a dar para salvar a tu hermana? ¿Abrazarla una vez más como un todo? Esto no fue una pregunta. Estaría dispuesta a dar todo por su hermana para ser salvada. Incluso su propia alma. Incluso dispuesto a hacer un trato con el diablo. ¿Estás seguro de esto? Si estás de acuerdo, nada anulará el trato. Ahora, al escuchar esto, no estaba segura. Había escuchado a Zeno hablar de demonios mientras viajaban. Demonios que tentaban a las personas con tratos injustos. Pero si esto continuaba así, su hermana moriría. No. Seguramente moriría si no hiciera algo. Estoy dispuesto a pagarle sus medicamentos. Zeno fulminó con la mirada al hombre con todo el disgusto que pudo reunir. Esta figura de Ardyn era malvada, la sintió en sus huesos. Por lo general, Zeno nunca juzgó a las personas a primera vista, pero no pudo evitar llegar a una conclusión después de un periodo de tiempo tan corto. Muy bien. Haré lo que pueda en el marco de un cierto costo. Espero que mis beneficios no se reduzcan. Alternativamente, Ardyn miró a Yao, enviando escalofríos a través de su columna vertebral y luego mirando a Raiden con ojos hambrientos. Acepto pagos alternativos. Ese elfo oscuro se ve bastante bien. Y me falta un cierto espécimen de mi colección. Bastardo. Ardyn. Sí, mi preciosa amiga. No seas idiota. Haz lo que debes. ¿Por qué debería? Sin pago. No seas ridículo. El hombre simplemente rechazó la solicitud de su amigo. Como empresario, es natural que quiera algo a cambio. Lelei comenzó a agitarse. Además, angustiado por la absoluta frialdad del hombre. Su hermana estaba a punto de morir, casi completamente petrificada, tenían que hacer algo rápido, o todo se perdería. Solo el esfuerzo constante de Zenón de su lado estaba ralentizando el proceso. ¿No puedes hacer algo? Itami le preguntó al paladín arrodillado al lado de Arpegio, pero el hombre se encogió de hombros. Haciendo lo mejor que puedo.
Los efectos de petrificación son realmente difíciles de manejar. Más difícil, si el veneno de la criatura está fuera de tu rango de conocimiento. He tratado con criaturas parecidas a basiliscos antes, pero esta toxina es otra cosa, es casi como si fuera una criatura mutada de la que recolectaron la toxina. Además, la flecha que la atravesó es básicamente la ruina de los lanzadores de magia como ella. Si no hubiera lanzado continuamente Minujifi Toxini Alimans, ella habría muerto hace mucho tiempo. Mirando a su alrededor, de hecho, cualquiera que hubiera sido atravesado por las flechas, o cortado por las armas que llevaban los atacantes, había muerto hacía mucho tiempo y convertido en estatuas de piedra. Incluso ahora, los guardias estaban tratando de averiguar qué hacer con ellos. «¿Rory?», preguntó Itami con gran preocupación. Pero la niña solo sacudió la cabeza. «No soy una sanadora, desafortunadamente. Mi Dios es el Dios de la oscuridad, no de la vida. Sin embargo, si lo deseas, puedo ayudarle a pasar al otro lado». El cálido abrazo de Mroy la aceptará. Lelei miró sin expresión, sacudiendo la cabeza. No. Ella no podía rendirse. Debe haber habido un camino. Desafortunadamente, no hay nada que podamos hacer. No era cierto, por supuesto. Tanto Raiden como Ardyn lo sabían. Pero deshacer esta aflicción venenosa con solo poderes divinos sería demasiado. E injusto para toda la gente de alrededor. Sí, presumir no servirá. Y puede llamarnos demasiado la atención, más de lo que tenemos actualmente. Sin embargo, podríamos solucionarlo modificando los recuerdos de las personas. ¿Pero por qué intervendríamos? No solo sería aburrido, pero complicaría innecesariamente la situación. Odio jugar a ser Dios. No soy uno, sin importar mi nivel de poder. Aunque Raiden podría haber pensado así, su colega no lo hizo demasiado. Ulbert estaba más motivado para recolectar almas y obtener más poder, recuperar su antiguo poder y vengarse de aquellos que lo obligaron a dormir tanto tiempo. Además, se sorprendió de la cantidad de poder que sus amigos habían ganado con sus nuevas existencias, incluso después de que intentaron ocultárselo. Ahora, se sentía inferior parado cerca de ellos. Ya fuera por su sangre demoníaca, o simplemente debido a su síndrome de Chunin-yo evolucionado que lo acompañó desde sus años de secundaria, y fue mejorado por su avatar de juego, ahora se sentía frágil en comparación con ellos. Los demonios siempre fueron territoriales, traicioneros e intrigantes. Solo dispuestos a servir a la empresa, los más intrigantes de su clase. Era un sistema jerárquico. Si eras débil, estúpido o incluso mostrabas alguna debilidad, otras partes simplemente te patearon, intimidaron, devoraron o mataron de inmediato, o incluso simplemente te esclavizaron, atándote a su voluntad tal vez para siempre. Ulbert aprendió esto en su larga vida. Hubo un tiempo en que fue golpeado, obligado a servir. Nunca más quiso experimentarlo. Nunca más lo permitiría. Nunca más. Solo después de ganar poder podía ascender. Justo después de eso, podría gobernar como el único gobernante de su propio pedazo de cielo infernal. Ver a sus dos amigos ahora más fuertes que él lo hizo sentir miserable. Lo hizo sentir inferior. Incluso ahora, usando sus sentidos divinos y demoníacos, y sintiendo el gran volumen de oscuridad, y las ligeras fuerzas divinas emitidas por Raiden, hicieron temblar su columna vertebral con temor. Y aunque él la conocía del juego y era el mejor amigo de Momonga y ella durante todo su tiempo en Yggdrasil, quien sabía cómo habían cambiado. Había pasado demasiado tiempo desde que el juego se convirtió en realidad para decir con certeza si los dos se habían mantenido igual o no. Lo más probable es que hubiera pasado mucho tiempo desde que se conocieron, él necesitaba estar en guardia o sería esclavizado una vez más. En esta situación, mostrar debilidad fue la peor decisión. Separó la derrota y el triunfo. No seré derrotado. Ulbert Allen-Odle no será derrotado una vez más. No importa el oponente. Lo superaré. Seré yo quien decida mi destino. Yo seré quien rompa las cadenas de la debilidad. Ardyn. Raiden lo gritó de vuelta a la realidad, y Ulbert solo podía verla confundida. ¿Eh? Ponla al menos en éxtasis. Y si no, entonces puedes irte con una tercera bota en tu trasero. Eres un mal cosplayer.
El grito de Raiden intimidó no solo a Ardyn sino a la mayoría de la gente. Todos dieron al menos un paso atrás de ella. ¿Tú eres el que habla? Ardyn incluso murmuró como tal. Señor Zenon. Tu maestro es realmente intimidante. ¿Estás seguro de que ella no es un dragón en secreto? Yao se escondió detrás del paladín, quien solo se rascó el nudo un poco avergonzado. Sí, eso es maestro para ti. Aunque, lo último pensé a menudo. Pero, mirando a su maestro regañar a Ardyn, que comenzó a retroceder, y recordando a los dragones, demonios y otras criaturas horribles que luchó en el pasado. Dudaba que su maestro fuera un demonio o un dragón. No, al criarlo y entrenarlo, lo experimentó de primera mano. De vez en cuando pregunto lo mismo, pero luego me doy cuenta de que ella es peor. La piel color caramelo de Yao comenzó a palidecer al ver a la mujer intimidar al lanzador de magia oscura con tanta facilidad. A cambio, Ardyn comenzó a agachar la cabeza como un niño que acababa de ser regañado por su madre. De miedo. Al margen, Constantine tuvo una idea extraña. Me pregunto si puedo pedirle que conozca a Lucifer. El viejo bastardo seguramente obtendrá un pedazo de ella. Constantine se rió en voz baja, luego se volvió para investigar la escena. Haz lo que te dije, o te destrozaré y sacudiré tus intestinos con esperma. Luego pégalo con el mismo esperma, te resucitará y te golpeará hasta la mierda una vez más. Ok. Ok. Dios. Ulbert apartó la mirada un poco avergonzado. Era un poco pervertido siendo un demonio, y él también había hecho muchas locuras con sus esclavos y esposas, como recordaba. Pero sacudiendo sus partes y luego pegándolo. Incluso él no estaba tan enfermo. Su amigo había recogido algunas cosas realmente pervertidas durante su estadía. Está un poco mal. Estoy un poco emocionado por eso. Lo más probable. Pero es tan genial como aterrador. El corazón de Ulbert comenzó a latir más rápido cuando se le ocurrió la respuesta correcta. No tienes esperma de sobra. Te falta la parte necesaria. Él sonrió, y su comentario astuto le ganó un puño en la cara, un golpe que aplastó su rostro en el suelo creando una gran depresión, y destruyó su máscara en el proceso. Típicamente, él era inmune a tales ataques. Pero Raiden, o más como Esdeath siempre fue una bestia incluso en aquel entonces, solo Touchme realmente podía lidiar con ella. 2. Estaba debilitado por su largo sueño. Además, si él quisiera pelear seriamente en su mejor momento, sería lo mismo, ella quien sería la que probablemente ganaría el partido. Esto no fue agradable. Lentamente, se levantó, sacudiéndose el abrigo y luego masajeando su hermoso rostro ilusorio. Haz tu trabajo, éxtasis. Ella señaló a la chica. Ok. Ok. Caray. ¿Por qué muerdes? El ejército rojo atacó yo que... Los ojos de ella, Yao y algunas chicas se crisparon, reconociendo el aparente comentario sarcástico. De hecho, era inapropiado decir tal cosa para las damas. Pero los demás lo ignoraron o estaban demasiado ocupados para reconocer lo que había dicho. Ok. Ok. No tienes que darme ese mal de ojo. Dios. Salir por un corto tiempo y ser como mi abuelita. No puedo tomar bromas. Ulbert se encogió de hombros, rompiéndose el cuello y preparando su hechizo. Película. Chasqueando los dedos, sus guantes metálicos crearon varias chispas y dos ondas de luz atravesaron el rígido cuerpo de Arpengio. El primero obligó a la petrificación a retroceder leve pero constantemente antes de detenerse cerca de un área en particular, mientras que el segundo la envolvió con un campo de fuerza a su lado. Por ahora, eso es lo máximo que puedo hacer por ella. Curarla es peligroso. Puede matar fácilmente su cuerpo físico y corromper su alma. Por supuesto, siempre puedo extraer su alma y colocarla en un cuerpo nuevo, si eso es lo que deseas. Al escuchar esto, la mayoría de las personas se llenaron de asco y temor. Jugando con las almas. Extraerlos. Lo que exactamente sonaba así era. ¿Te refieres a la nigromancia? ¿Estoy en lo cierto? Escupió Constantino. Había conocido su parte justa de nigromantes durante su vida. Ninguno de ellos vivió lo suficiente como para disfrutar de su llamada inmortalidad y los frutos de su trabajo. Por supuesto, aún no había conocido a Ainz. ¿Qué tiene de malo?
La nigromancia es una rama mágica practicada en el reino, agregó Zeno con una mirada inocente. No tenía nada contra los nigromantes, siempre y cuando no usaran sus poderes contra los inocentes. Sí, Ain-san también es un nigromante. Además, varias escuelas y toda una rama de desarrollo están completamente dedicadas a la nigromancia. En el reino, lo usamos a diario para mejorar la vida de las personas. Raiden agregó, y todos alrededor parpadearon. En este mundo, la nigromancia era un arte prohibido. Despreciado y perseguido por cada iglesia, dioses y sus seguidores como una rama de la magia antinatural. Para Rory, quien era el jardinero del dios de la muerte, era inimaginable tolerarlo. Era contra la naturaleza misma de su dios aceptarlo. Robando almas de Embroy. No imaginable. Entonces dices, comenzó a enojarse. Ain-sama es un nigromante inmundo. Básicamente, sí. ¿No has visto a sus muertos vivientes creados? Su aura de energía negativa. Era obvio si me preguntas. Después de todo, él es un señor supremo. El Lich mejor clasificado. Bueno, básicamente, Ainz había superado ese punto hace mucho tiempo y desde entonces tomó niveles raciales más fuertes. Pero otros no necesitaban saber sobre eso. Pensé que esos eran sus sirvientes que habitaban su divino reino, y él los trajo consigo. Rory se enfureció, ella realmente pensó así. Según la información que Embroy había compartido con Rory, cada dios tenía su propio reino divino donde se centraba la crema de su poder. Allí, sus poderes y autoridad, en teoría, se extienden sin límites. Allí gobernaron como verdaderos seres todopoderosos, supervisando su dominio. Además, ese era el lugar donde las almas de los adoradores ascendían o descendían, dependiendo de si era el abismo o los cielos, después de su muerte. Naturalmente, estos reinos no estaban ubicados en el reino material. El mundo simplemente no tenía suficientes lugares para tantos reinos divinos. O de otra manera, el mundo simplemente no podía soportarlos, la pura radiación de poder dañaría la estructura del avión material que se queda allí. ¿Quién te dijo esto? Tanto Raiden como Ardyn la miraron sin comprender. Esos son simples muertos vivientes. Ciertos, bien hechos, pero aún no muertos. De verdad, Rory, pensé que podías reconocerlos. HMPH. La niña volvió la cabeza con una mejilla ligeramente sonrojada, hinchando la cara ofendida. Sintió el poder divino emitiendo de esos no muertos. De hecho, nunca antes había conocido a un nigromante que fuera capaz de crear muertos vivientes como estos. Y ella había masacrado su parte justa de cultistas bajo su tiempo, al igual que cualquier otro apóstol y paladín bajo el control de los dioses. Esto es realmente preocupante. Necesito reevaluar mi pensamiento sobre él. Aún así, ese poder divino que permea de ellos y esas extrañas criaturas aladas. He perdido mi contacto. Oh, gran Embroy. ¿Qué hacer? Necesitamos entrar en un espacio cerrado. Es peligroso permanecer aquí. Incluso con el bloqueo de Ardyn-san barrera infernal desde arriba, los asesinos aún podrían estar cerca. De hecho, necesitamos encontrar la fuente. Alguien controla mentalmente a estas personas. Ardyn miró a un lado, observando a Gray y a una de las Roseknights acorraladas, aún inconscientes. Simplemente tengo el método correcto para saber la verdad. No es necesario que la mente investigue esta vez. Los queremos vivos. No freír sus cerebros, fríen sus cerebros. Itami retrocedió, luciendo algo horrorizado. De hecho, había leído una buena cantidad de novelas, fanfictions y cosas similares para saber cómo terminaron esas personas que se sometieron a la llamada investigación mental. Aguafiestas. Pervertido. Los dos amigos se gruñeron el uno al otro en broma, y la gente a su alrededor no pudo evitar sentir que estaban en presencia de una pareja discutiendo. ¿Qué pasa con la gente alrededor? ¿Qué hay de ella / mi hermana? ¿Será así la pequeña Lelei? Preguntaron de inmediato. Sin embargo, la voz de Lelei era anormalmente preocupada, casi llorando. Aparentemente, temía por la vida de su hermana más que nada. Su vida está estabilizada, por ahora. Logré detener la propagación de la maldición de petrificación y enjaularla en un lugar específico, luego colocarla en un campo de éxtasis. Mientras eso se mantenga, no le pasará nada.
Dijiste que es un veneno, señaló Constantine. ¿Ahora cuál? Debo admitir que fue extraño. Examinar a una de las personas me dio una sensación extraña. Son las dos cosas. O más bien, un veneno, un virus y una maldición en uno. Raiden comenzó su explicación. Las criaturas basilisco de alto rango no solo matan y petrifican a su oponente con la mirada, sino que también pueden hacerlo con sus fluidos corporales venenosos, como la saliva y la sustancia enfermiza que cubre su cuerpo. Itami tragó saliva, todo esto sonaba demasiado familiar. Casi como un basilisco de un juego de D&D. Este es un veneno que contiene muchos microorganismos, que pueden mutar fácilmente en un virus. El veneno y los microorganismos son de origen mágico y pueden maldecir al oponente del portador si lo desean. Este veneno cursivo se puede encontrar en cada parte del cuerpo del basilisco y parte de su esencia. Obviamente, en un caso normal, esta maldición de corrupción de la esencia que causan los microorganismos puede curarse con bastante facilidad. Tenemos varios métodos para lidiar con esto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, Raiden miró hacia las personas ya petrificadas, con una expresión agónica congelada en sus rostros. El problema entra en juego cuando ocurre una mutación. Si estás familiarizado con la genética, sabes de lo que estoy hablando. ¿Qué mutación? ¿Genética? Tuka y Rory preguntaron confundidos, e Itami explicó rápidamente los conceptos básicos de la genética y el significado de la mutación. Por supuesto, en su propia forma simple. La mayoría de ellos entendieron su explicación, algunos no, lo que lo confundió mucho. Bueno, entonces, la mutación de la que hablamos no solo cambia los aspectos físicos de la bestia, sino que está diseñada con magia, su esencia y alma. Estamos hablando de una subraza completamente nueva. Eso significa la naturaleza del microorganismo y el veneno portador también cambia significativamente. Los métodos que utilizamos anteriormente para tratar esto probablemente ya no serán efectivos. Siendo que no tenemos idea de cuál es la causa de este cambio, o dónde sucedió en la bestia, las opciones son limitadas. El mejor método sería encontrar la criatura y tomar una muestra directa, luego verificarla. Proponer un antídoto o modificar una fórmula de hechizo en consecuencia. Pero siendo nuestro tiempo es corto, y es probable que no encontremos, es necesario tomar el camino más difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer por mi hermana? ¿Hay alguna manera de salvarla? De hecho la expresión de Raiden se volvió oscura. 1. Podemos transferir su alma a un nuevo cuerpo. En el proceso de purificación de su alma contaminada de la corrupción de esencia que la afecta continuamente. Lelei asintió aceptando. Este fue de hecho un método arriesgado. Las almas eran dominio de los dioses, con las que no se podía jugar. 2. Le pedimos a un dios, ser divino, ser supremo, un señor dragón, un godkin o alguien con un poder similar que elimine el envenenamiento de la esencia. ¿Puedes hacerlo? Lelei la miró suplicando, cruzando las manos para rezar. Desafortunadamente, no estoy especializado en maldiciones, ni curaciones. Y Ardyn-san, podría hacer algo, pero no nada precipitado. Ensuciar con contaminación desconocida. Prefiero no hacer eso. En condiciones de laboratorio, tal vez. Pero mi laboratorio actualmente está en pedazos gracias a uno de mis experimentos. Y dudo que puedas encontrar a cualquier ser que pueda ayudarte con ella. Como yo, esos seres que Raiden mencionó piden un precio por su ayuda. Lo siento, pequeña, en su papel, Ulver le dio unas palmaditas en la cabeza baja de Lelei. La niña comenzó a desesperarse. Hay una tercera forma, por supuesto. Encontrar el antídoto. ¿Antídoto? ¿Hicieron uno? Preguntó Itami despistado. Sus gobiernos no hacen un antídoto o alguna medida preventiva cuando se les ocurre un nuevo veneno, virus artificial o arma biológica. Siempre es el primer paso para hacer el antídoto, para asegurarse de que puede barrer el área después de limpiar la cosa ha cumplido su propósito. O más bien, así es como funcionaban las cosas en nuestro mundo en el pasado. No sé si es lo mismo para ti. En realidad era verdad.
Aunque el protocolo de Ginebra prohibía y restringía el almacenamiento, el uso y el desarrollo de la guerra biológica y las armas de destrucción masiva, Itami estaba seguro. En secreto, todos los gobiernos probablemente realizaron experimentos con cepas, venenos y similares cada vez más nuevos. El paso más razonable fue hacer un agente neutralizante antes de liberar algo peligroso en la naturaleza. O programa el veneno / virus para que muera después de un cierto periodo, neutralícese. Sí, después de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos de nuestro mundo hicieron un acuerdo entre ellos para nunca usarlos en la guerra abierta o en cualquier campo de batalla. Las armas biológicas y químicas sí, Itami recordó las lecciones de historia de la Primera Guerra Mundial, e incluso pensar en esas fotos lo hizo sentir enfermo. Las armas biológicas y químicas hicieron cosas desagradables en nuestra historia. Ya no las usamos, ya veo, suspirando, Raiden resumió las cosas. Estos son los 3 métodos que conozco. Nuestra mejor oportunidad es encontrar la fuente y tomar el antídoto. Con suerte, seguirá siendo efectivo. Pero los matones como ellos probablemente no tengan uno. Por lo tanto, necesitamos encontrar el rastro primero. Alternativamente, una vez que visite el reino hechicero, puede buscar un ser supremo, o un ser con alto poder para ayudarlo. Pero como se dijo, las posibilidades de que ayuden son escasas. Mirando a su alrededor, lentamente los guardias terminaron con la limpieza, y Mimosa regresó al grupo. ¡Oh, qué destrucción! La vieja abuela suspiró decepcionada. Reagrupemos en un lugar más seguro. Está demasiado abierto aquí, De acuerdo. Sabio Mimosa, el comandante dio un paso adelante. Terminamos de atarlos juntos. ¿Algo más que necesites? Omi, colócalos en un lugar seguro. Posiblemente aislados el uno del otro. También nos gustaría interrogar a estos dos, señaló Raiden a Gray y a la niña de la Orden de la Rosa. Sabio Mimosa. Déjalos. Afortunadamente, siendo miembro del Consejo Sabio, ella tenía la autoridad para preguntar tal cosa, de lo contrario no había forma de que el comandante lo permitiera. ¿Qué pasa con la chica? Ya hemos aislado a las víctimas. Están completamente petrificadas, pero, se puede escuchar un latido extraño bajo la superficie de la piedra como si aún estuvieran vivos. Y, extrañamente, las personas heridas alrededor han comenzado a mostrar tez pálida, como si estuvieran enfermas. Eso es, todos miraron a Raiden quien ofreció una expresión fea. La maldición del Fénix escondida por una propiedad diferente. O algo más. Maldita sea. Mordiéndose el labio, todos esperaron su explicación. Querida, ¿qué pasó? Mimosa Dono. Su expresión se puso rígida. Necesitamos separar a los heridos, y los que se han convertido en piedra, cuanto antes. ¿Qué pasó? No sé, pero, murmuró, tratando de encontrar la respuesta correcta. Si mutara de esa manera para propagarse en el aire, la mayoría de nosotros ya se habría convertido en piedra, o debilitado por los efectos. Así que el escenario más probable es, Raiden pensó en la situación, tratando de encontrar la explicación perfecta. Las personas heridas se enferman, los muertos se convierten en piedra casi de inmediato. Sí, lo más probable es que se propague a través de los líquidos y fluidos corporales. La pregunta es, se volvió hacia el capitán de la guardia. ¿Todos los heridos están enfermos? Ahora que preguntas, no, algunos de ellos están bien, solo unos pocos moretones y cortes. ¿Por qué? Apuntando a vectores genéticos específicos encontrados en individuos con las propiedades correctas de acuerdo con la programación, murmuró una vez más. Obviamente, solo unas pocas personas entendieron lo que ella murmuró. O simplemente, activación tardía. Es difícil de juzgar. ¿Qué dijiste? Itami preguntó un poco asustado. Raiden comenzó a hablar como un científico de una película de zombies. Una película de zombies donde comenzó una infección tal como ella dijo. Había visto demasiadas películas de zombies para mantener la calma. No digas que dejaste a esas personas lejos. Bueno, el guardia se rascó el cuello. Estaban bien y ya los habíamos cuestionado. Simplemente no tenemos celdas para mantener a todos bajo detención, así que los dejamos ir. Idiota. Raiden gruñó, haciendo que el comandante frunciera el ceño.
¿Cómo se atreve este chico a llamarlo idiota? El comandante de la guardia del distrito que sirvió más de 30 años y aún sirve con todo su corazón. ¿Cómo se atreve ella? Tu pequeño. Cállate. Y arrastra a esas personas de regreso. Pueden causar una epidemia. El comandante y los guardias cercanos palidecieron, mirándose con miedo. ¿Una epidemia en la ciudad? Era inaudito. Desde hace unos cientos de años, ninguna epidemia de zinc había logrado establecerse en Londell. Si esto era cierto, entonces, era peor de lo que él temía. Hardin acarició su densa barba de chivo pensando, pareciendo bastante apático, como un científico que analizó con calma la situación. En ese caso, también necesitamos verificar las fuentes de agua de la ciudad y sus alrededores. Podría envenenarse con esta toxina. Sería bastante preocupante una vez que esta epidemia comience a extenderse, ¿no? Todos palidecieron y Tammy tomó su radio. Necesito llamar al JSDF, si es contagioso, buscó su radio, sabiendo muy bien el protocolo de contención, aislamiento a toda costa. Itami solicitó que se enviara un equipo de riesgo biológico de inmediato. Comando, podemos tener un problema, si es verdad, Mimosa-sensei, ¿puedes notificar al Consejo Sabio? Por supuesto, ¿qué debería decirles? Diles. Podría haber una epidemia suelto. Pero no impongas un toque de queda, lo último que necesitamos es aterrorizar a la gente. Ya le he notificado a Fluthersan sobre los acontecimientos. Él ya ha enviado la orden. Con tu permiso, el reino hechicero enviará una unidad de especialistas que ayudará a manejar esta contaminación. Lo más importante es que no deje que nadie salga de la ciudad sin un control de seguridad y salud. Fluthersan acaba de notificarme que ya ha enviado a algunas personas a monitorear las puertas principales y laterales y colocará varios puntos de control en la ciudad. Con suerte, será suficiente hasta que lleguen nuestros especialistas. Eso está bien. Gracias. Raiden se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el callejón. Hardin puso a todos los que se convirtieron en piedra en estasis, luego ven, investigaremos las cosas. Necesitamos encontrar la fuente y el responsable de todo esto. ¿Y qué hay de mi recompensa? Tu recompensa será una bota en tu trasero si no lo haces de inmediato. Si es lo mismo que sé, una vez que pierdas, no quedará ninguna ciudad para mezclarse. Mimosa comenzó a sudar. Si las cosas eran tan malas como decía Raiden, no había tiempo para dudar. Necesitaban resolver la situación de inmediato. Compruébelo usted mismo. Si alguno de ustedes está herido, esa persona necesita estar aislada de los demás. ¿Qué hay de mí? Rory preguntó un poco mareado. Como si ni siquiera se inquietara si estaba infectada o no. Fui cortado por algunos de ellos, ¿eso es un problema? Raiden se acercó y, alzando la mano, una luz escaneó a la semidiosa y al grupo detrás de ellos. Parece que ninguno de ustedes está enfermo o maldecido, aunque puede ser que la cosa aún esté inactiva. De cualquier manera, el estado de semidios de Rory y la inmunidad demuestran ser efectivos contra esta contaminación. Pero no se arriesguen, tengan cuidado de no lesionarse o infectarse muchas veces. Esta enfermedad no solo apunta al cuerpo sino también al alma. Podría llegar a que mueras, permanentemente, Rory. O peor, te conviertas en algo horrible. Por supuesto, Rory solo sonrió ante esto. En la historia conocida, no había ningún ejemplo de un semidioso dios muriendo por causas naturales, sin hablar de venenos, enfermedades simples o incluso maldiciones. Simplemente lo soportaron hasta que desapareció, abrumados por sus habilidades regenerativas y su alma inmortal y bendecida. ¿Qué hay de ustedes dos? Preguntó Zeno preocupado. Tenemos métodos para lidiar con eso, agregó Hardin, agitando su mano que brillaba con magia. A diferencia de otras personas, no escatimaría en gastos para proteger a mi amigo y a mí mismo, por supuesto. Propongo lanzar una barrera mágica a tu alrededor para evitar el contacto físico. Hardin-kun. Correcto, con eso, Hardin dio la vuelta, colocando en éxtasis a las personas petrificadas. Realmente no quería desafiar la ira de Raiden, esa mujer estaba loca. Zeno-kun, te confío su seguridad. La chica debería estar bien por un tiempo.
Vigílala de cerca, incluso si se trata de una cepa mutada, curación, antimaldición y métodos similares podrían ser efectivos para frenarla. Un rato. Como quieras. Haré lo que pueda, interroga a Grayes a Roseknight. Descubriremos quién está detrás de todo esto. Con eso, después de que Ardyn terminó su tarea y colocó a cada persona petrificada en estasis, los dos se fueron, saliendo a través de una formación de teletransportación. Rory, por favor llévalos a un lugar seguro. Necesito notificar al consejo. Ok, cuídate, mimosa. Odiaría perder a un viejo amigo. Yo también, viejo amigo. Yo también, metiendo juguetonamente la lengua, la anciana no había cambiado. Incluso vieja, ella no había cambiado. Ven, chica policía. Necesitamos investigar cosas, Constantine. ¿A dónde vas? Es peligroso quedarse solo. Gritó enojado Seraz, y fue a detener al hombre. ¿No es obvio? Soy un experto. Mi trabajo es averiguar qué sucedió. Haré exactamente eso. No. No puedes ir solo. Lo prohíbo. ¿Cómo podrías detenerme, chico? La forma en que la chica lo miraba le daba cierta presión. Hacer que muchas personas se sientan alrededor del dúo con inquietud. Chico, por supuesto, no iré solo. Dije, ven, tenemos trabajo que hacer. No olvides por qué el comando nos envió allí. Con eso, el hombre dio la espalda a todos, abriéndose paso entre las personas confundidas. Es él solo. Maldita sea. Oye. Espérame. Al verlos partir, Itami se dio cuenta de que no quedaba nada más por hacer. Lo único que pueden hacer ahora es quedarse quietos, por el momento, esperar a que sus amigos encuentren una pista. O prepárate para el próximo ataque. Ven, necesitamos saber qué pasó. Agarrando las ropas de Gray y una mujer caballero de rosa, Rory las arrastró detrás de ella, y las demás la siguieron. Este sería un día largo, eso es seguro. Ninguno de ellos se dio cuenta, pero no muy lejos de ellos una figura sombría caminó por el callejón. Su expresión sombría hirvió de ira, su rostro una vez encantador se retorció de ira y palidez. ¿Qué diablos fue esto? Esto no estaba en el acuerdo. Simplemente me atacaron, su trabajo fue fácil. Causar caos, volver a la gente paranoica, no confiable hacia los recién llegados. Secundaria, mata a la chica Lele y asesina tanto como sea posible a sus amigos si es posible, haciendo que parezca que fueron las personas del reino y el imperio hechiceros quienes actuaron tal como su contratista lo consideró necesario. Como legendaria cambiaformas y manipuladora de la tribu Arjo, la asesina que siempre terminaba su trabajo con un éxito sin igual, se esperaba que todo saliera bien. Sin embargo, esas cosas sin sentido que se suponía que no la dañarían se volvieron contra ella en el momento en que su tarea parecía haber terminado, atacando en el peor momento posible, tratándola como a cualquier otro cordero. Ella casi pierde la cabeza. Siguiendo el ejemplo de su contratista, robar el equipo necesario de esa sombría organización que había aparecido no hace mucho tiempo, y deshacerse de su perseguidor ya era bastante difícil. Ella esperaba que todo saliera bien después de esto. Su contratista le aseguró que todo saldría bien y que sería un trabajo fácil. Incluso le dieron una pista sobre cómo hacerlo y una flauta mágica que fortaleció su capacidad de control mental. Sin embargo, en la etapa final de su plan, perdió el control sobre las personas previstas. Su flauta recién adquirida funcionó perfectamente hasta ahora, y logró reunir a un respetuoso grupo de cultistas y disfrazarlos, equiparlos y luego llevarlos aquí para atacar. Y en el momento en que no pudo dar en el blanco, todavía tenía esperanza. Después de todo, el objetivo principal se había completado. Causar caos e inquietud, ese era su objetivo principal. Ella podría completar el resto más tarde en un ambiente más controlado. Y después de todo, todo parecía estar bajo su control, ya que tenía otros métodos para terminar el trabajo. El Clusterfuck solo golpeó al fan después, cuando intentó escabullirse para reevaluar su posición. Maldita sea. Una fuerte transpiración brotó de su frente y el frío recorrió su cuerpo. Le palpitaba la cabeza y apenas estaba consciente. Fui demasiado descuidado. Malditas sean esas cosas. Pensar que yo, Pied Piper, me caería tan fácilmente. Primero, había perdido el control sobre las personas previstas con su magia de flauta.
En segundo lugar, cuando intentó escapar, fue cortada por uno de esos idiotas enloquecidos. Aparentemente, ella inmediatamente reconoció el efecto de petrificación que comenzó a extenderse por su mano. Ella investigó el veneno, y fue la cosa más desagradable que había encontrado. Por su raza, era inmune a la mayoría de los venenos y toxinas, pero ahora, toda su inmunidad era inútil. Si no se hubiera cortado la mano, habría muerto convertido en piedra hace mucho tiempo. Fue una respuesta proveniente de su instinto felino, pero al ver a todas esas personas convertirse en piedra y morir horriblemente, supo que era la decisión correcta. Pero todavía hay una oportunidad. Lo sé. Si puedo terminar la misión, One-chan. ¿A dónde vas? Ven. Juega conmigo. Reverberó una voz a su alrededor. Maldita sea. Me encontró. ¿Cómo se las arregló? Me deshice de ella en itálica. ¿Cómo es que sigue viva después de que un edificio se derrumbó sobre ella? Esa cosa. Esa maldita cosa. Desde unas pocas ciudades, ese maldito ser la siguió por todas partes. Nunca la dejó ir. Jugando con ella en todo momento. Como un gato con un ratón, disfrutando sádicamente su sufrimiento. Todo porque robó algunos temblores de esas flechas extrañas y algo de veneno. Asesinó y manipuló a algunas personas para obtener lo que ella quería. Maldición. ¿Por qué ahora? Pensé que me las arreglé para deshacerme de ella. ¿Por qué ahora? ¿Cómo diablos me encontró? ¿Tiene un ojo de Dios o algo así? One-chan. Corriendo. 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 Ella comenzó a correr con frecuencia. Sin embargo, los pasos llegaron cada vez más cerca. Cada vez más cerca sentía un mal aliento en el cuello con cada momento de vigilia. Ahí estás. One-chan. Me hiciste correr lejos. La voz inesperadamente llegó ante ella, chocando con ella. Tú. ¿Por qué? Con los ojos muy abiertos, temblando, la legendaria asesina Pied Piper solo pudo retroceder, sosteniendo su espada curva con la única mano que le quedaba. ¿Tienes miedo, One-chan? Al ver esa alegría sádica, esa sonrisa poco natural debajo del capó la hizo dudar en moverse. Robar no es bueno. Robar de nosotros no es para Hifable, una cara tan delicada y completa que lucía su perseguidor no debería haber tenido esa sonrisa. Era completamente antinatural verse así. Era completamente extraño que fuera tan ancho. Quiero jugar. Clementine-chan quiere jugar. ¿Quieres dejar a Clementine-sama sin sus juguetes? ¿Quieres escaparte sin una lección? Malo. Malo. Sacando un estilete del escondite de su túnica, orbes rojos con pupilas rajadas brillaban con la emoción de la caza. Su lengua jugaba alrededor de la cuchilla de aspecto opaco. Nia. Eres difícil. Pero nadie puede escapar de Clementine-sama y la organización. Eras una mala chica, haciéndome correr hasta ahora. La líder Sama se habría decepcionado conmigo si te dejara ir. Después de todo, mataste un juguete precioso, incluso tomando la llave. ¿Qué quieres de mí? Déjame en paz. Monstruo. Solo déjame en paz. Era solo un trabajo. Como asesino, ¿entiendes verdad? Preguntó fervientemente, una sonrisa forzada formándose en su rostro. Al ver que no tuvo efecto, y la sonrisa de Clementine solo se amplió al escuchar su reclamo desesperado, Piper comenzó a entrar en pánico. Por favor. Déjame ir. Pagaré por lo que robé. Lo juro. Di el trabajo y se hará. Estoy seguro de que podemos hacer un trato. Por favor, por lo general, ella simplemente sobornaría o controlaría al oponente con su magia. Pero ella ya lo había intentado en ese entonces, y no tuvieron ningún efecto. Incluso ahora, fue solo por instinto de supervivencia que suplicó. Sí, ella estaba muy consciente de que no ayudaría. Más. Más. Suplica más. Este monstruo era inmune a su melodía de control mental, y tampoco podía ser sobornado. Esta cosa era un cazador que solo vivía para la caza. Difícilmente podrías negociar con una bestia y su oponente era del peor tipo. Sádico, siempre persiguiendo a su presa. Por favor, Piper murmuró entre sus lágrimas. Oh. Qué dulce. Suplica. Más, por favor. Grita por mí. Por favor. Clementine-sama necesita un poco de estimulación. Maldita sea.
Piper entró en pánico y quiso cortar al monstruo, sin ver otra manera. Pero, ya sea por su estado debilitado, o por la fuerza antinatural de su perseguidor, o ambos, su golpe ni siquiera se dio a Clementine. Era como si golpeara un muro de concreto, su espada simplemente se detuvo por una delgada membrana de energía sobre la piel del monstruo. Jejeje. Eso hace cosquillas. Tasa-chan dijo que te traería de vuelta con vida. Pero, miró a su alrededor, una luz maníaca jugando en sus ojos rojos como la sangre. Creo que un pequeño juego no dolerá. No te preocupes. Seré gentil. Bon apetito. Huye de mi pajarito. Veamos hasta dónde puedes llegar. Así, Pied Piper, el legendario asesino de Falmart, comenzó a lanzarse desesperadamente. Por favor. Si los dioses realmente existen, sálvame. En la misma noche, un grito de sangre reverberó en Rondel, despertando incluso a los muertos de sus tumbas. ¿Qué pasó con el legendario asesino Pied Piper? Nadie sabe. Ella desapareció ese día. Cambio de escena. Palacio Imperial. Zorzal el César, inicialmente fue el príncipe heredero del imperio. Pero ahora, como su padre estaba fuera de escena, incapaz de tomar una decisión y solo colgando de un hilo de vida caído en coma, fue él quien vino después en la línea de sucesión. Lo que significaba que ahora tenía control total sobre su imperio. Es cierto, todavía había estas personas molestas alrededor del reino hechicero, tratando de controlar su mano. Diciendo, como supervisores designados, tenemos el derecho de ordenarle como queramos, siendo Zorzal y su imperio el vasallo del rey hechicero, mencionando su derecho a despojarlo de su poder y trono si lo intentaba actuar en contra de los intereses del reino o manchar la buena reputación de su rey con algo desagradable. Oh, qué ilusos estaban. Pensando, el más sabio y más intrigante de todos los emperadores en la historia de Falmart podría ser contenido por un poder miserable como el reino hechicero. Asumiendo que pudieran controlarlo con miedo y puro poder superior. No bromees con él. No saben nada, sentado en su trono, Zorzal se rió por lo bajo. Actualmente, podrían haber tenido un poder militar superior. Seres bajo su mano que podrían destruir ciudades, posiblemente países. Aún así, con un esquema brillante, Zorzal estaba seguro, él sería el que finalmente llegaría a la cima. Él sería el que ganaría este juego de tronos. Tenía tanto el talento como el ingenio para hacerlo. Al final, los conquistados se harán cargo de los conquistadores. Él patearía a ese tipo Ainz de su trono y le quitaría todo lo que era suyo. Su familia. Su poder. Lo quería todo. Y con la ayuda de su querido, estaba seguro de que podría hacerlo con gran facilidad. Lleve a cabo su gran esquema. No son nada. Príncipe Zorzal. Es el emperador Zorzal. Oh tu majestad. Conoce tu lugar, demonio. Zorzal gruñó, y el hombre a su lado solo sonrió con aire de suficiencia. Era un demonio, con cabello corto y puntiagudo y ojos rojos. Si lo recuerdas, estuvo presente en la fiesta en el jardín que organizó la tercera princesa del reino. ¿Es así? Según mi mejor conocimiento, Ainz-sama aún no te ha nombrado como el supervisor de este reino. Todavía eres el príncipe, nada más. Zorzal hirvió de rabia pero se contuvo sabiendo su posición. Soy el próximo en la línea de sucesión. No hay duda de que seré elegido. ¿Quién más podría ser más digno que yo? No lo olvides. Tu padre todavía está vivo, incluso si está en coma, pero vivo. Puede ser que sane y pueda continuar con sus tareas. Naturalmente, el demonio designado no dijo nada acerca de las muchas formas en que podrían resucitar a las personas, resucitarlas de la muerte. Las tarjetas de Trump eran las mejores para ser preservadas, ocultas a los demás. Además de eso, Zorzal probablemente rechazaría su reclamo y su capacidad para hacerlo. El hombre era estúpido o estaba demasiado roto para creer cosas, incluso si se lo mostraban. El viejo. Zorzal se burló despectivamente. Es tan bueno como la carne muerta. Es lo mejor que tú y tu rey ponen sus apuestas en mí. Yo soy el futuro, no él. No lo olvides. Todavía tienes parientes para ocupar tu lugar.
Además, podría llegar a ser que la futura evaluación considere que tu familia ya no es digna de gobernar esta provincia, y Ain-sama se la da a un gobernante más digno. Bajo su mando. Aún no se ha decidido nada. Depende de usted si lo elige a usted, o a alguien más. Zorzal dagó al demonio con todo su odio, luego la calma y el orgullo vencieron sus pensamientos. ¿Quién podría ser más digno que él? Nadie podría ser más digno que él. Dices tonterías. ¿Quién puede ser más digno que yo? Fuera de eso, la gente nunca aceptaría a un monstruo a cargo, menos probablemente un extraño. Los senadores seguramente se negarían a reconocer a nadie más que a mí. Son demasiado leales. Tú enfrentarías disturbios si eliges a alguien más que a mí. ¡Qué engañado! Los mortales como Zorzal eran los chivos expiatorios perfectos para un demonio como él, justo como Demiurge-sama adivinó. ¡Qué divertido! Si tú lo dices, los demonios eran los maestros de la manipulación. Y como demonio de alto rango, Dracon Vélez no fue la excepción. Individuos estúpidos y de alto rango como Zorzal eran manjares para su clase. Siempre le encantó decir la verdad a los demás. Verdades obvias que otros pueden considerar meras burlas. Verdades obvias que conducen a su caída eventualmente. A diferencia de la mayoría de los ángeles, a quienes les encantaba usar mentiras, grandes o pequeñas, para guiar a sus víctimas a su servicio con una idea delirante, y después de eso las usaban para un llamado propósito superior, la mayoría de las veces sacrificando a sus protegidos los que están en el proceso, los demonios generalmente dicen la verdad. Estaban obligados a decir la verdad la mayoría de las veces, ya sea por su contrato o por su naturaleza engañosa, que los incitó a torcer las palabras. La mayoría de los demonios eran oponentes terroríficos, no por sus poderes infernales, sino por su inteligencia y su carácter astuto. Si es posible, y te encuentras con uno racional, lo más probable es que chatee contigo y te engañe, ofreciéndote un trato injusto que al principio sonaba completamente justo y sincero. Solo para darte cuenta más tarde, fuiste despojado de todo, incluso de tu alma y, a cambio, no recibiste nada. Incluso si un demonio era débil físicamente, podría burlar a oponentes más fuertes, haciendo tratos que solo la criatura se beneficiaría más tarde, rara vez del otro lado. Justo ahora, Veled le contó la fría verdad a Zorzal. Sin embargo, el hombre se negó a escuchar sus palabras tal como esperaba de un tonto como él. Ni siquiera reconociendo su fracaso, la trampa ineludible que su familia y su nación tienen después de que se haya dicho la verdad, realmente, qué miserable. Son realmente indignos. Entregarlos a un demonio superior con el que lidiar sería una vergüenza. Tal vez un menor demonio hará, vete ahora. Tu presencia me repugna. Tengo muchos temas que escuchar hoy. Al ver que la puerta del trono se abría y entraba el primer senador para discutir los acontecimientos diarios, Veled solo sonrió. También necesito notificarte y recordarte, emperador, como supervisor designado, que es mi tarea supervisar cada decisión importante y el consejo diario. ¿Eso significa que me seguirás todo el día? Zorzal se encogió de hombros desagradablemente, ofreciendo una expresión muy amarga. Me temo, ese es el caso, qué problemático, se burló Zorzal con indiferencia. Pero no pudo hacer nada con la situación. Después de lo que presenció en esa noche, estaba seguro de que si atacaba a este demonio, su país estaría condenado. Ese tipo de Ain seguramente masacraría a todos en la ciudad en busca de venganza. Esto era malo, tenía que soportarlo, al menos por el momento. Hasta que se le ocurrió una táctica lo suficientemente buena como para recuperar todo y conquistar tanto el JSDF como el reino hechicero, tuvo que soportar esta humillación. Prefiero la presencia de la princesa Leonor. Scram, y la llamo. Me temo que Eleanor-sama está ocupada en este momento. ¿Con qué? Problemas nacionales que llaman su atención. Actualmente no está en la ciudad. Bien entonces. ¡Qué inútil eres!, gruñó Zorzal, alejando a la criatura. Supongo que tengo que tratar contigo por un tiempo. Si Piña y Diabo no fueran tan inútiles, sería más fácil controlar mi imperio. Los dos intentan constantemente arreglar todo el desastre que has estado creando desde que te sentaste en ese trono.
Pero no te molestes con ellos, es más divertido de esta manera, Belette pensó tan con aire de suficiencia, recibiendo continuamente los informes sobre los dos, tratando de equilibrar los errores de Zorzal, desde que se anunció arbitrariamente como el nuevo emperador. Sin esos dos y unos pocos senadores razonables, el liderazgo de todo el imperio Saderan, o lo que quedaba de él, se habría derrumbado, y el liderazgo habría sido reemplazado en el momento en que Molt había caído en coma. Me pregunto por qué su majestad tolera esta babosa, o, si nada más. Es al menos divertido. Aunque Belette tenía una leve idea de por qué precisamente los superiores le ordenaron que tolerara esta babosa, todavía no podía ver la imagen más amplia de la que hablaba Demiurge. Lo que sea que Demiurge y Ainsama estén haciendo, estoy seguro de que será una maravillosa muestra de ingenio y fuerza. El mismo día, cerca de la noche, en la oficina de Piña. Como su padre había caído en coma, la princesa estaba más ocupada que nunca. Día tras día, se vio obligada a soportar. Día tras día fue humillada ante el Senado. Desde que su hermano se había nombrado a sí mismo el nuevo emperador, su familia había comenzado a caer drásticamente. Ese estúpido idiota. Piña golpeó su mesa con fuerza, el sudor caía de su frente impecable. Por lo general, ella nunca usaría palabras tan vulgares, pero hoy su hermano había hecho una propuesta que generalmente solo el líder más idiota propondría, haciendo todo esto ante el Senado en secreto. ¿Cómo puede pedirle a la gente que tire sus vidas tan fácilmente? ¿Cómo puede decir que todos los que no están con él son considerados traidores? No solo era idiota, sino que era una invitación a una rebelión abierta contra el reino hechicero. Sus nuevos señores superiores. Piña sabía que si se trataba de una guerra, otra guerra, estarían en el extremo perdedor. Lo más probable es que haya sido destruido en la primera batalla. No importa cuántas vidas tirarían, uno de estos horrores blindados negros fue capaz de enfrentarse a toda una cohorte, si no más. Y cada soldado caído solo alimentaría las líneas enemigas, elevándolas como abominaciones no muertas. Y el enemigo tenía miles de ellos. Miles y no más. No hablando eso, era solo un soldado de infantería según Belcebú. ¿Qué clase de horrores impíos tenían bajo sus manos? La princesa no tenía idea, pero estaba segura de que sería su fin. Había escuchado las historias de los sobrevivientes. En la primera batalla, cada hombre que el imperio perdió de esos voluminosos soldados no muertos se levantó como un no muerto. Contra tales probabilidades, tal vez incluso los dioses no pudieron evitar encogerse de desesperación y vomitar sangre. Y ese idiota comenzó a planear ante el Senado, abiertamente, cuán profundo podría caer su hermano. En un momento tan inestable cuando el imperio está a punto de colapsar, se atrevió a tirar eso. Si no se confirmó antes, ahora todos los senadores lo sabían. Zorzal era un idiota delirante que no estaba en condiciones de gobernar. Sus decisiones erróneas habían llevado al debilitamiento drástico de la autoridad de la familia real desde que se coronó. Y sin la influencia y el liderazgo de su padre para mantener las cosas en equilibrio, sin Molt para mantener una correa sobre Zorzal, día tras día, más y más senadores comenzaron a volverse contra su familia, mostrando su espalda al imperio que alguna vez sirvieron. Proponiendo a sus nuevos señores superiores cambiar el liderazgo, a alguien más estable. Ofreciéndose elegir entre ellos. En tiempos de paz, cuando su padre estaba a cargo, y el imperio aún tenía su vasto ejército, territorio prestigioso, orgullo y el apoyo de sus naciones vasallos, esto era inimaginable, igualado con traición tratada con ejecución, o una vida. Frase larga, pero ahora, después de que las cosas se volvieron tan inestables, muchos senadores podían declarar libremente su posición. Respaldado por un país como el reino hechicero, había pocas razones para temer la venganza de Zorzal, la familia real y los pocos que aún eran leales, los realistas y los conservadores. E incluso comenzaron a darse cuenta de la estupidez de Zorzal. Piña, levantando la cabeza de su escritorio, la princesa vio a su hermano, Diabo. Te ves bastante resistente. Su aspecto generalmente perfecto se había vuelto desordenado, como una persona que no había dormido durante mucho tiempo. Su maquillaje se había derretido bajo sus lágrimas, su cabello burdeos estaba desordenado. Ah, Nii-sama. No deberías verme así. Por favor, perdóname.
Al instante, Piña se miró en el espejo y ordenó un poco su mirada. Para una princesa imperial como ella, era realmente inaceptable verse así. No te preocupes por eso. No tiene nada que ver contigo. Debajo de todo lo que ha sucedido desde nuestra primera derrota, es comprensible. Todos sabemos lo que tuvimos que soportar desde que Zorzal se llamó a sí mismo el nuevo emperador. Desde que su padre había estado en coma, Zorzal había logrado arruinar y socavar por sí solo casi toda la autoridad y el prestigio que la familia real poseía anteriormente. Y con eso, casi empujándolos a la posición donde los diferentes lados podrían exigir el nombramiento de un nuevo gobernante. Con el reino hechicero alrededor y su supervisor designado disponible, estaba a solo una mano de distancia. Más cerca que nunca, la primera vez desde la historia del imperio, la autoridad gobernante de la familia real estaba realmente en peligro. Los senadores solo necesitaban convencer a Belet para que enviara un informe negativo sobre la familia real o incitar a Zorzal a atacarlo directamente, lo que era más fácil de lo que cualquiera podría imaginar, y sería ejecutado, reemplazado por otra persona como la autoridad gobernante. Pero parecía que ese idiota incluso ahora no podía reconocer esta posibilidad. Día tras día, Zorzal se burló del hombre que supervisaba cómo gobernaba y la ordenación que hacía. Día tras día incitó abiertamente a la rebelión, pensando que era un genio intrigante. Esa estúpida Ni Sanma, la princesa de Borgoña, se mordió el pulgar preocupada. Si continúa así, toda la familia real será desterrada. Peor aún, enojará al rey hechicero que quemará toda la capital. No, todo el imperio, matando a todos. Al principio, Diabo pensó en esto como una excelente táctica para reclamar el trono para sí mismo. Pero después de darse cuenta de la posibilidad que implicaba la caída de toda su familia, incluido él mismo, preferiría no arriesgarse. Dejar a Zorzal en su lugar se volvió demasiado arriesgado para jugar. Con el JSDF a la vuelta de la esquina, con el reino hechicero manteniéndolos a su alcance, era un riesgo inaceptable que incluso él no se atrevería a correr. Sus vasallos los habían abandonado, planeando masticar partes del debilitado imperio. Preguntar a los hombres de verde probablemente no era posible. Incluso ellos no fueron tan tontos como para arriesgarse a una guerra abierta solo para salvar sus traseros. No importa cuán justos dijeran ser, incluso ellos tenían prioridades y priorizaban su propia seguridad en lugar de personas desconocidas que no eran de su tierra. Para las personas que habían tratado de conquistarlos y esclavizarlos previamente, la elección fue obvia. Espera las cosas. Dioses. No bromees con él. ¿Cuándo fue la última vez que esos bastardos se preocuparon o movieron una sola piedra para los mortales? Nunca. Diabo lo sabía muy bien. De lo contrario, no estarían atrapados en esta situación. Las únicas personas en las que podían confiar ahora eran ellos mismos porque nadie más los ayudaría. Habían llegado al punto en que el único salvador era su propia persona. No importa cuán lamentable sonara, esta era la verdad. ¿Qué podemos hacer? Si Zorzal continúa así, no. Piña ni siquiera quería pensar en eso. Es difícil de decir. Pero si no hacemos algo, toda nuestra familia caerá. Me temo, nuestra única oportunidad es, Diabo se mordió el labio preocupado, mirando a su hermana con una expresión dura. No lo digas. La princesa rechazó la posibilidad e inmediatamente palideció. Zorzal, sin importar qué tipo de persona fuera, todavía era su hermano mayor. Ella no podía hacerle esto. Me temo, esta es la única manera de preservar lo que queda del imperio. De lo contrario, todo se perderá. Piña, tenemos que apostar por los ganadores o los perdedores nos derribarán. Padre siempre lo dijo, no. Sí, tienes razón. Aún así, simplemente no está bien. E incluso si lo hacemos. ¿Qué hacemos después de eso? ¿Qué garantiza que nuestra gente será preservada? Una sonrisa diabólica mezclada con una expresión fría y astuta, sí, eso es lo mejor que Piña podría describir la cara de su hermano. No olviden quién es responsable del estado actual de nuestro padre. ¿Quién lo envenenó? ¿Quién es responsable del aumento del poder de Zorzal? Podemos usar esto para exigir una compensación. Piña simplemente se recostó en su asiento, burlándose. TCH. No digas que crees en esa fabricación.
Todos con un poco de cerebro o racionalidad saben que el príncipe Beelzebub no tenía razón para envenenar a su padre. Al menos, eso creo. Miró hacia otro lado con inquietud. El Beelzebub que conocía nunca haría eso. ¿Y para qué? No tenía motivos para envenenar a Molt. ¿Qué ganaría con eso? No tenía sentido. ¿Por qué alguien del reino hechicero haría eso? Su padre pudo haber sido un viejo terco, pero incluso él había visto lo suficiente como para darse cuenta de que ya no tenía sentido luchar. Según Piña, lo más que hizo su padre en la situación actual fue tratar de mantener a flote el imperio, preservando la pequeña cantidad de dignidad e independencia que tenían después de tantas derrotas humillantes. Si me preguntas, hay una explicación detrás de esto, y eso es: simplemente, querían un títere para el trono. Como saben, el padre era demasiado listo y terco para ser manipulado directa o indirectamente. Diabo taraleó mientras decía esto, pensando en las razones. Piénsalo, Piña, Zorzal es un tonto. Imprevisible. Menos probable, no lo olvides, él sigue siendo un tonto. Es más fácil de controlar que lo que era su padre. Oh. Si Diabo supiera lo que Demiurge pensaba acerca de los tontos. Leer los movimientos de un intelecto ligeramente superior al promedio que se imagina a sí mismo como un genio es más fácil que tratar de predecir las acciones de un completo imbécil. Pensaría dos veces conspirando contra un tonto. En el peor de los casos, él conduce al imperio a la destrucción total, ¿y a quién se culpará por ello? ¿Quién será puesto en juego una vez que surja la guerra civil y muera mucha más gente? ¿A quién se culpará después de que se asiente el polvo? Un poco, hermana. Pensando en ello, Piña palideció aún más, mirando inexpresivamente ante sí misma mientras murmuraba las palabras. Nosotros, toda nuestra familia y todos los que nos apoyaron, naturalmente. Tal como dijiste. Nuestra familia, todos los que nos apoyaron. Después de que nuestra familia se cae, después de que la gente pierde permanentemente la fe en nuestras capacidades. ¿A quién elegirán para gobernar sobre ellos? La familia que destruyó todo en su intento de mantener el poder, quien dejó que el tirano gobernara e hizo la vida miserable de la gente. Oh, Diabo dejó una pequeña pausa, dándole a Piña suficiente tiempo para pensar. O el rey justo que los liberó del tirano guerrero, un rey, murmuró Piña horrorizada. Un rey que, según muchas personas, era un dios vivo que caminaba entre ellos. Una persona que personalmente había aparecido, luchado, arriesgado su propia vida y los había salvado de una terrible entidad demoníaca que buscaba matarlos y esclavizarlos, que salvaron a la gente del imperio sin ayuda. Piña aún recordaba la invasión de Haldabaoth, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. El rompecabezas comenzó a reconstruirse en su cabeza, y fue horriblemente perfecto. Recuerda, ese esqueleto incluso metió a su hijo, su propio hijo, un heredero real en una prisión, para demostrar que todos son iguales bajo su gobierno. ¿Qué le muestra esto a la gente común? Esperanza, por supuesto. ¿A quién elegirán? ¿Un tirano, una familia que abusa del poder o un rey que gobierna con justicia sobre ellos, poniendo a su propia familia ante los jueces si se trata de justicia? Intervenga personalmente si la necesidad lo requiere. Una persona cuyos ejércitos son como un molino de carne imparable ante las masas. Creo que la respuesta es obvia. Las reacciones de la gente común son predecibles. Y si han escuchado las noticias sobre las innovaciones que trajo el rey hechicero, recibieron la información de lo que la gente común piensa acerca de él y su gente. Familia. Entonces sabes, la elección es obvia. Piña solo bajó la cabeza por un momento, luego comenzó a sacudirla. No. El príncipe Beelzebub no es así. Nunca participaría voluntariamente en tal estratagema. Piensa lo que quieras, Piña, pero es demasiado obvio para mí. La adquisición total ya ha comenzado. Ofrecer vasallaje fue una mera cortesía. Una cortesía que solo sirvió para engañar a los estúpidos y ofrecer una base sólida para sus futuras operaciones. Después de que las cosas se calmen, el príncipe Beelzebub será liberado incondicionalmente y será recordado como un héroe que puso fin al reinado de una familia caída. Incluso su encarcelamiento fue un acto que no sirvió más que ganar más tiempo y solidificar su poder en esta región. La preparación de la toma de control total desde el interior ya ha comenzado. Es solo cuestión de tiempo.
La batalla final está en el horizonte. ¿Contra quién? Ya han capturado el corazón de la gente. Si lo que dices es verdad, el imperio ya es suyo. ¿Estás ciega, niña? La cara de Diabo se oscureció, poniéndose de pie y clavando su daga en el mapa que colgaba de la pared. Eso es. Cierto, Diabo asintió, ambos mirando el lugar donde se incrustaba la hoja. Oli y Larnus, murmuró Piña completamente pálido. Sin ellos en la foto. Su autoridad estará completa en el continente. Nadie puede oponerse a ellos. No a nosotros, lo más probable es que no a los dioses. Según mis espías, incluso los países vecinos están en apuros para unirse a ellos como vasallos. Todo el continente quedará bajo su control. Gobernar eventualmente. Entonces debemos asegurarnos de ayudar a los hombres de verde a mantener su posición. Bien pensado. Un poco arriesgado, pero bien pensado. Aunque, sería más astuto si fuera tú, ofreció Diabo con una expresión astuta, mirando al mapa una vez más. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa si digo que nuestra familia podría obtener un lugar permanente en el trono? ¿Qué pasa si digo que, después de la muerte accidental de Zorzal, los partidos nos ayudarán a llegar al punto en que seremos nombrados para supervisar el imperio? Incondicionalmente. ¿Dónde? El reino hechicero tendrá dificultades para mantenernos cerca. Nosotros. Diabo sonrió astutamente. ¿Qué estás proponiendo? Tengo un plan. Un plan tan sólido que nada puede salir mal. Un plan que proporcionará poder a nuestra familia y la independencia del imperio para las generaciones futuras. Si tenemos suerte, aún más, Piña no estaba segura de si escuchar a Diabo valía la pena o no. Pero, si lo recordaba bien, aparte de su padre y su madre, su hermano siempre era la persona más razonable de la familia. Un hijo que se parecía más a su padre cuando se trataba de astucia política y astucia. No le gustaba este plan, por supuesto. Pero lo menos que podía hacer era escucharlo. ¿Qué propones? Fácil, el primer paso es, una sonrisa diabólica se formó en la cara de Diabo, pintando su expresión mucho más siniestra. El emperador Zorzal morirá de una manera misteriosa, por lo tanto, Diabo comenzó a establecer su plan loco, un plan que podría inclinar la balanza y hacer de su familia un factor esencial para futuras operaciones, o empujarlos aún más profundamente de lo que era anteriormente posible. Sin que él lo supiera, una sombra los observó a través del marco de la puerta, escuchando todo lo que dijo. A fin del capítulo. Suscríbete al canal para más videos, comenta qué otros crossovers te gustaría ver en el canal y gracias por su apoyo hasta la próxima.